ciudad situada a 120 kilómetros de Moscú, con una población de poco menos de 75.000 personas. Es un pequeño punto en el mapa y al mismo tiempo la capital rusa de la física nuclear y que alberga un importante centro científico internacional, el Instituto Conjunto de Investigaciones Nucleares. En la época soviética, aquí construyeron el sincrofasotrón, un acelerador de partículas que generaba niveles récord de energía para su tiempo. Además, aquí sintetizaron algunos nuevos elementos químicos, uno de los cuales incluso debe su nombre a la ciudad, el dubnio. Los que trabajan aquí hoy en día buscan respuestas a dos de las preguntas más complicadas del milenio: ¿cómo se formó el universo y cuáles son los ladrillos que lo construyen? Todo el mundo sabe que es imposible. Luego aparece una persona que no es consciente de ello y es él quien hace el descubrimiento. En el marco de este megaproyecto científico internacional, en Dubna están construyendo un colisionador que permita a los científicos estudiar la materia tal y como existió justo después del Big Bang que formó nuestro universo. Es una especie de máquina del tiempo capaz de transportarnos a 14.000 millones de años atrás. El complejo acelerador que intentamos construir nos permitirá ser líderes en el campo de la física de partículas. La propia palabra colisionador implica una colisión. El experimento consiste en acelerar y hacer colisionar las partículas elementales de los átomos, rompiéndolas en sus partes más pequeñas. Es el primer colisionador que hacemos. Una cosa es un acelerador circular y otra cosa es un colisionador. Es como dos francotiradores que apuntan contra la bala del otro. Nunca hemos hecho nada igual. Y aquí todo depende de un hilo. ¿Qué será? ¿Cómo será? Bueno, hacemos todo lo posible para lanzarlo. El acelerador de partículas, llamado nucleotrón, es el núcleo de este megaproyecto científico internacional. Fue construido en Dubna a mediados de los años 90 del siglo pasado y luego completamente actualizado. De hecho, es por eso que el proyecto se llama NICA. NICA significa Nucleotron Based Ion Collider Facility. Es decir, el nucleotrón es el corazón de nuestro proyecto. Resulta que nuestro acelerador, que estaba en funcionamiento en aquel momento, despertó un gran interés entre los físicos. Este particular interés es provocado por la energía con la que colisionan las partículas, 10 gigaelectronvoltios. Vamos a repasar algunos de los términos que cualquier académico o investigador científico conoce perfectamente. Empezaremos con la teoría del Big Bang. Actualmente este es el modelo más aceptado para describir cómo surgió el universo, literalmente de la nada. Al principio fue el Big Bang. Y luego un punto del tamaño de 10 elevado a menos 33 centímetros comenzó a expandirse muy rápidamente. En los primeros 10 elevado a menos 44 segundos es precisamente cuando surgió nuestro universo. Desmontar la materia ladrillo a ladrillo para entender cómo se compone es un reto súper ambicioso. Y para ello se necesita el colisionador. Todos recordamos de nuestros libros de física de la escuela la estructura de un átomo, que incluye partículas cargadas, protones y electrones. Y luego están los iones, átomos que pierden un electrón, por ejemplo, y pasan a estar cargados, ¿cierto? Sí. El átomo no se va a acelerar solo porque es neutral. Las partículas que chocan entre sí en el colisionador llevan una carga eléctrica. En el momento de la colisión, sueltan tanta energía que se desintegran en quarks y gluones, las partículas más pequeñas conocidas actualmente. Los teóricos dicen que la materia tiene dos estados. Por una parte, los quark-gluones y por otra, la materia hadrónica, que es la que forma nuestro mundo y a nosotros mismos. Nosotros decimos que también existe una fase mixta, cuando están presentes ambos tipos de materia.
Lo mismo ocurre con el agua. Cuando hierve están presentes tanto el agua como el vapor. Esa es la fase mixta o el tercer estado de la materia. Hay que buscar las burbujas de vapor. Eso es lo que queremos hacer. Es un reto muy ambicioso para nosotros. Yo diría que del nivel de un premio Nobel. Desde la década de los 60 se han construido más de 30 colisionadores en todo el mundo, sobre todo en Suiza y Estados Unidos. Funcionan a niveles de energía muy elevados. El que se está construyendo en Rusia se centrará en la búsqueda de nuevos estados de la materia nuclear ultradensa. Decidimos crear un colisionador que permita alcanzar la máxima densidad de la materia nuclear, o más concretamente la materia bariónica. Los bariones son ante todo protones y neutrones que componen todo lo que nos rodea. Pero la densidad de la materia bariónica que los investigadores pretenden lograr aquí solo puede ser encontrada en el núcleo de una estrella de neutrones. Estudiamos lo que había dentro de las estrellas de neutrones. El CERN se dedica más bien a estudiar el momento del Big Bang. Para el proyecto del CERN en Suiza tuvieron que excavar un túnel circular de 27 kilómetros a 100 metros bajo tierra. Para el proyecto ruso, NICA, será suficiente hacer un túnel de solo 503 metros que además estará en la superficie. Habrá dos anillos. En uno las partículas circulan en sentido horario y en el otro en sentido antihorario. La idea es que los haces pasen por los puntos de intersección a unos 0,5 metros de distancia donde pueden colisionar. Se está terminando el montaje de una de las secciones más importantes del proyecto NICA. Este es el corazón del colisionador. Aquí es donde chocarán las partículas cargadas. En un segundo, 10 elevado a 27 partículas deben atravesar 1 centímetro cuadrado de superficie. Las partículas cargadas volarán desde ambos lados, entrando en un campo uniforme. Colisionarán aquí. Colisionarán 7.000 partículas por segundo. Así que detectaremos estas 7.000 colisiones. Aún no se entiende del todo cómo interactúan las partículas, y es que se trata de tamaños indiscernibles, no solo para los ojos humanos, sino también para muchos dispositivos especializados. En este microcosmos, un diminuto grano de arena es lo mismo que para nosotros el planeta Tierra. Unos 2.000 millones de partículas cargadas, los iones, volarán a 300.000 kilómetros por segundo, chocando 7.000 veces por segundo y rompiéndose en quarks. Y todo ello se registrará con detectores especiales. Hay que aislar cada partícula, determinar su curvatura, su momento y cuánta energía ha perdido antes de poder decir qué partícula es. En este laboratorio se fabrica el detector multipropósito, o MPD, por sus siglas en inglés. Medimos el tiempo que tardan las partículas en recorrer una distancia conocida. Este detector puede medir el tiempo de vuelo de las partículas con una precisión de hasta 50 picosegundos. La luz es lo más rápido que existe en nuestro universo y recorre apenas 1,5 centímetros en 50 picosegundos. Quiere decir que podemos registrar el momento en que una partícula pasa por el detector con esa precisión. La primera etapa de un MPD supone la preparación del barril. La región de intersección se localiza dentro del barril del sistema de rastreo, que a su vez está rodeado por el barril del sistema de tiempo de vuelo y el barril del calorímetro. La física explica muchas cosas. Sus teorías describen prácticamente todos los fenómenos que suceden a nuestro alrededor. De este modo, podemos reproducir procesos que tuvieron lugar hace 14.000 millones de años y ver qué ocurriría por aquel entonces en la Tierra. NICA puede hacerlo. Es una herramienta muy interesante para entender cómo se formó nuestro universo. Fabricar el equipo y construir el acelerador es apenas un 10%. El otro 90% del éxito del proyecto depende de quienes aportan sus ideas al proceso. A veces las cosas llegan a un punto muerto, entonces nos reunimos para intercambiar ideas, hasta que a alguien se le ocurre una solución. Vamos. Intento descubrir el modo de lograrlo. Es lo que se conoce como know-how.
o saber hacer. Algunas veces resolvemos los problemas al instante, pero también podemos pasar semanas enteras probando varias opciones. A los que se dedican a estas cosas se les llama mecánicos de precisión. El complejo NICA ha sido diseñado de una forma bastante singular. ¿Qué posibilidades ofrece? Los expertos dicen que permitiría realizar experimentos que no son posibles con el colisionador del CERN. Tenemos previsto establecer aquí unas instalaciones de fabricación modernas de última generación. Trabajamos mucho en el CERN. Somos una especie de observadores allí y ellos hacen lo mismo aquí. Llevamos a cabo muchos experimentos conjuntos. El principal objetivo de cualquier ciencia es conocer la verdad. Nos interesa lo que hacen nuestros colegas del CERN y viceversa. Somos rivales y colaboradores a la vez. Nos ayudamos mutuamente en la fabricación de detectores y aceleradores. Compartimos conocimientos de forma recíproca. Cada uno está interesado en el éxito del otro. Por supuesto, también somos competitivos. Al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta ganar? Naturalmente no podemos fabricarlo todo aquí. Por ejemplo, el imán. Solo hay 2 empresas en el mundo que pueden construir uno así. ¿Más? Un poco más, un poco más. Eso es, bájalo, así. Bajando. Sí, sí, sí. Así, ¿no? Sí. ¿Está bien? ¿Todo bien aquí? Esta pieza costó 15 millones de euros. Se fabricó en Italia. Es una bobina gigante encerrada en un criostato que se asemeja a un barril. El criostato que contiene la bobina pesa 70 toneladas, mientras que el embalaje pesa unas 35. Nadie ha fabricado jamás un equipo de este tipo. Es el único en el mundo. Junto con la bobina, este conjunto debería generar un campo magnético correcto y preciso. Si algo falla, si alguna pieza está mal alineada, aunque sea por una fracción de milímetro, es posible la calidad del campo magnético no sea suficiente. Eso también es motivo de preocupación. Es crucial porque el principal detector que está instalado dentro, la cámara de proyección del tiempo o TPC, solo puede funcionar en un campo uniforme. En la vida cotidiana basta un ligero movimiento o un impulso para acelerar un cuerpo o una pequeña partícula. Pero si hablamos de dimensiones atómicas, la cosa cambia. Se necesita un campo eléctrico realmente potente. Es posible generarlo con equipos como este solenoide. Miren el tamaño. Si surgen problemas, por ejemplo, si aparecen errores a la hora de hacer mediciones del campo magnético, tendremos que hacer algo al respecto. Pero no tenemos tiempo para eso. Estos equipos se instalaron aquí ya en la época soviética. Son partes de un acelerador de partículas elementales, del famoso sincrofasotrón. Era tan fiable que podría funcionar incluso a día de hoy, pero consumía demasiada energía. El nuevo acelerador, el nucleotrón, se encuentra al lado de su potente predecesor. El vínculo entre generaciones es obvio, no es ningún museo. Es un proyecto enorme. Por supuesto, tenemos mucha gente haciendo muchas cosas diferentes. Si a alguien le gusta el trabajo manual, puede fabricar detectores, estudiar sus características. Además, hay muchas oportunidades para aquellos a quienes les gusta programar o analizar datos. Es una gran plataforma para los nuevos profesionales. No necesitan irse a ninguna parte. Pueden quedarse a trabajar aquí. Aquí tenemos una física nueva y emocionante.
Trabajar en la ciencia y la ingeniería te da la oportunidad de crecer y evolucionar. La mayoría de las tareas son nuevas y te toca encontrar soluciones. Comienzas el día buscando información sobre lo que ya se sabe acerca de tu futura tarea. Cada día es una búsqueda intelectual constante. Si tienes una tarea realmente difícil, te vas a casa y sigues pensando en ello a cada rato. Por ejemplo, estás friendo patatas y no dejas de pensar en cómo hacerlo funcionar. Te vas a la cama pero no puedes dormir. No dejas de preguntarte por qué algo funciona así y no de otra forma. A veces incluso intentas hacer cálculos mentales, pero te das cuenta de que eso no sirve y vas a por un bolígrafo. Esta es la Universidad Estatal de Dubna, donde Mikhail enseña física y selecciona a los futuros especialistas para el proyecto NICA. No cambia. Podría ser 65. Muchos de nuestros empleados vienen de la Universidad Estatal de Dubna. La Universidad Estatal de Moscú también tiene una sucursal aquí. Además, en el Instituto Conjunto de Investigaciones Nucleares tenemos un programa de verano para estudiantes de todo el mundo. ¿Quién iba a pensar hace 5 años que 80 estudiantes polacos estudiarían aquí en nuestro laboratorio? Y la competencia en Polonia por venir aquí fue muy dura. Los resultados que obtienen los físicos son como una bella flor. Pero una flor tiene raíces, ¿verdad? Nuestro soporte de ingeniería son las raíces. Estamos bajo tierra, invisibles para los demás. Pero sin estas raíces, las bellas flores nunca podrían crecer. Este grupo se dedica a la elaboración de lo que llamamos sistemas de control lento. Por ejemplo, si se avería una bomba, enseguida llega un aviso. Si el líquido que debe estar a una temperatura determinada se ha calentado o se ha enfriado, debe indicarse también. O si el agua fluye en dirección equivocada, debe reflejarse en el seguimiento o incluso arreglarse con las medidas que se aplican de forma automática. Un poco para acá, un poco para acá. Vine aquí por primera vez en el 2014 para hacer las prácticas. Me gusta mucho estar aquí porque puedes hacer cosas con tus propias manos, algo que no se te permite en otros sitios, como por ejemplo en el CERN o en el BNL. Aquí puedo compaginar el trabajo, puedo dedicarme al análisis de datos y también a la ingeniería. No, hay que conectar las 3 fases. Efectivamente, lo habríamos hecho, pero Philip lo desconectó. Y en tercer lugar, puedo crear algo con lo que tengo en la mano. Así que creo que el desarrollo que tengo aquí es imposible conseguirlo en ningún otro sitio. Creo que la gente que creó este instituto es muy inteligente. Entendían que la autoridad del país se consigue, entre otras cosas, gracias a organizaciones como esta. La inversión total del proyecto NICA se estima en $500 millones. Cualquier retraso en el montaje no solo puede perjudicar en su reputación, sino que también puede conllevar pérdidas económicas. Está previsto que el colisionador se inaugure para diciembre del 2022. En nuestra opinión, es un plazo muy justo. Y teniendo en cuenta las restricciones a causa de la pandemia, será muy complicado cumplirlo. No es nada del otro mundo. Simplemente hay que hacerlo con mucha precisión. En la física se requiere muchísima precisión durante el pulido, pero no se pueden usar pastas de pulir, ya que añaden sus partículas al cobre. Se producen chisporroteos, se pierde la física. Hay que hacerlo con el torno y nada más. Está pulido de alguna forma. Yo diría que está más o menos afinado. Cuando se invierte en ciencia nunca se sabe qué se conseguirá al final.
Se puede perder dinero, pero hay que invertir de todas formas. Algo sí que se consigue. Cualquier logro en la ciencia compensa todo lo que se ha invertido en la ciencia a lo largo de toda su historia. Cuando Faraday descubrió la electricidad no estaba intentando mejorar velas. Hizo un descubrimiento fundamental y ahora podemos ver las consecuencias de ello. Con los haces de iones pesados en los tipos de energía que tenemos, podemos trabajar en sistemas de protección biológica y estudiar el impacto biológico. ¿Por qué es tan importante? Porque en el espacio lejano el impacto de los componentes iónicos, los componentes que tenemos, es muy crítico para los dispositivos electrónicos y para los objetos biológicos. Y como bien sabe, un humano que viaja a Marte, incluso si está protegido incluso de la radiación y no tiene fuertes daños fisiológicos, no puede evitar el impacto en su capacidad cognitiva. Podría ser tan fuerte como para cambiarlo por completo o hacerle perder la razón. Hace años la capacidad total de esta biblioteca de cintas era de 10 terabytes. 10 terabytes. Esto nos parecía increíble. Pensábamos que jamás podríamos llegar a utilizarlo todo. Pero actualmente 10 terabytes se almacenan en un solo cartucho de nuestra biblioteca de cintas. Se registran los datos. Bien, pero... Y se procesan repetidamente. Pero no entiendo, los datos se registran por separado. Sí, sí. Luego el propio acelerador, el colisionador. Seguirá funcionando, tiene que funcionar. Entonces están chocando constantemente. Eso es. Estimamos que funcionará de 4.000 a 5.000 horas al año. Funcionará de forma constante. Se tarda 10 minutos en llenar el colisionador con las partículas. Luego funciona 1 hora. 10 minutos para llenar y funciona durante 1 hora. Y sigue así durante 5.000 horas. Ya tiene 7.000 partículas por segundo. ¿Para qué se requiere más? Para obtener datos fiables se necesitan muchas estadísticas. 7.000 no es nada. Por eso el número de eventos o colisiones puede ser enorme. Todo en favor de estudiar la composición de la materia que formó y compone nuestro universo. Queremos encontrar este punto crítico que se llama transición y su entorno. Para encontrarlo tenemos que avanzar poco a poco. Aquí, aquí y aquí. Y quizás al final se encuentre. Es un punto. Se puede buscar aquí y no encontrar nada. Se puede buscar aquí también y no encontrar nada. No llegar al punto, ¿verdad? Para encontrarlo hay que avanzar poco a poco. En cada paso hay que acumular las estadísticas, millones de eventos para encontrar algo. Entonces necesita tener suerte. No, la suerte es algo diferente. La suerte es para los que saben qué es qué. Pero sí, claro, hay que tener suerte. Se puede llegar por accidente nada más empezar o, como eso suele pasar, se puede encontrar al final mediante la búsqueda. Es como buscar una aguja en un pajar. Se puede buscar durante 1 año, 2 o mucho más. E incluso entonces, no hay garantía de que se encuentre. Como regla general, cuanto más complejo es un problema, más datos estadísticos se necesitan. Puede llevar años, a veces 5 o incluso 10 años. El famoso bosón de Higgs se descubrió en el Gran Colisionador de Hadrones de Suiza en el 2012, pero su existencia se propuso por primera vez ya en 1964. ¿El proyecto NICA seguirá existiendo durante 20 años? Bien, al menos 20 años. ¿Cuándo lo inauguraremos? Eso es lo más interesante. Tenemos previsto su lanzamiento para el 2022. Tenemos planes para esta fecha, pero puede haber un retraso de entre 6 y 12 meses. A los científicos les encanta mirar al pasado y al futuro, a ambos lados del infinito. Pero, ¿qué pasará si este punto crítico en el que la materia pasa de una forma a otra no se encuentra nunca? Las tareas interesantes atraen a mucha gente. Algunos pueden ganar un premio Nobel, pero otros no conseguirán nada. Así es la vida. La vida no es justa. Pero, aunque no consigan nada, aquí, en Rusia, aparecerá mucha gente inteligente. Para mí, sin duda, será un gran evento. Llevamos mucho tiempo esperándolo.
Y cuando aparece mucha gente inteligente, siempre se consigue algo bueno, incluso si no es lo que esperábamos.